Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo escribe diciendo: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién le fortaleció? Jesucristo. Dice: yo le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso en el ministerio? Jesucristo. ¿Y quién lo tuvo por fiel? Jesucristo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. El apóstol Pablo, antes perseguidor de la iglesia, los buscaba y los arrestaba a todos los cristianos y los llevaba a juicio a Jerusalén. Pero Jesucristo, que lo tuvo por fiel, por su gracia y por su misericordia, dice el apóstol Pablo, lo puso en el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, porque no conocíamos a Dios, porque no sabíamos, no se nos había revelado Jesucristo en nuestras vidas. Dice: por ignorancia y por incredulidad, porque no creíamos en el Señor Jesucristo. Muchas personas creen en Papito Dios, creen en que hay algo, pero no tienen su fe en Jesucristo, no creen que Él puede salvarlo, no saben que existe un reino, que el reino del Señor Jesucristo es un reino de luz, de paz, de amor y de gozo, y al no creer no pueden acaparar la promesa de Dios y son apartados del reino de Dios y viven en tinieblas, persiguiendo los deseos de la carne, siguiendo la corriente del mundo, sufriendo las consecuencias, y el sufrimiento es terrible. Pero aquí el apóstol Pablo dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa palabra es hermosa. La gracia que es en el Señor Jesucristo es más fuerte que el pecado, que la muerte, que la destrucción, que todo lo malo, sino que la fe y el amor de Cristo siempre nos lleva de gloria en gloria, perseverando y llenándonos de amor. Y dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora bien, mira lo que hace el apóstol Pablo, siendo humilde, siendo sencillo, reconociendo sus debilidades, reconociendo que él pues antes era perseguidor, un homicida, un asesino, mataba, estuvo presente cuando mataron a Esteban en Jerusalén, y él pues tenía la ropa, lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, 10, por ahí, habla de cuando mataron a Esteban, y ahí estaba Saulo, que ahora es Pablo, y vemos que él antes era un asesino, un perseguidor de la iglesia, pero dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Cristo una vez le dijo a unos fariseos, dice: yo no vengo a buscar a justos, sino a pecadores. Vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. También dijo que los que están sanos no necesitan doctores, sino los enfermos. Y vemos que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice: y yo soy uno de ellos, los cuales también yo y tú, si has conocido al Señor Jesucristo, admites que antes andabas en tinieblas, siguiendo tu mente, tus pensamientos, tus deseos, tus pasiones, sufriendo las consecuencias de una vida vacía, sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora fuiste hecho una criatura nueva en Cristo Jesús por la sangre de Cristo.
que te transformó, que te limpió, que te restauró. Y aquí Jesucristo y Pablo lo dice claramente. Dios envió a Jesucristo para salvar a los pecadores. Y mi hermano, hay que agarrarnos a eso porque es nuestra encomienda. Que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, que vayamos a ayudar a las personas que no tienen conocimiento, que vayamos a hablarles de la misericordia, de la gracia, de la vida, del amor, de la abundancia, de la paz, del gozo, de la mansedumbre que hay en Cristo Jesús, el Salvador nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que no se pierdan. Y dice la palabra ahí en Juan 3, 16, 17 y 18, mas el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces ya tú sabes, o te salvas por amor a Cristo, o te pierdes por amor a las tinieblas, al mundo. O sea que tu vida depende en dónde está tu corazón. Ahora te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí está tu vida. Todo depende en el amor que tú tienes. Si tu amor está en las tinieblas, en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, en el dinero, en los afanes de la vida, estás muerto, sin fe, sin esperanza, viviendo conforme a tus circunstancias. Pero si tu corazón y tu tesoro está en Cristo Jesús, está lleno de la plenitud de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tu vida y tu familia, y los frutos del Espíritu Santo fluyen por medio de ti y la paz de Dios reina. Y entonces empiezas a impactar vida a tus vecinos, a tu familia, a tu pueblo, a tu patria, a tu gente, y empiezas a ser un instrumento de bendición. Donde hay odio, tú traes amor. Donde hay desesperanza, tú traes esperanza. Donde hay hambre, tú llevas comida. Donde hay sufrimiento, tú llevas consolación. Donde hay tristeza, tú llevas gozo. Donde hay sufrimiento, consolación, mi hermano. Tú eres instrumento de Dios cuando estás en Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así que Pablo está diciendo, Jesucristo mostró su gracia en mí, su misericordia en mí, me perdonó, me liberó, me restauró, me llenó de amor, me puso como ministro, como apóstol para predicar el Evangelio, para mostrar las gracias y la misericordia de Dios, para que los que creyesen en Él, por mis palabras, lleguen a tener vida eterna. Así que nosotros somos puestos para ejemplo, para testimonio, para mostrar las cosas buenas que ha hecho Dios. Yo soy testigo. Antes yo estaba en el mundo lleno de sufrimiento, lleno de dolor, soledad, un vacío terrible. No sabía ni qué hacer con mi vida. Me quería quitar la vida, lo intenté en varias ocasiones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que me amó, me liberó, me restauró, me sanó y se glorificó. Y ahora yo predico la palabra, enseño la doctrina, amo a las personas y les hablo de que Jesucristo es el Salvador del mundo, el que vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, dice. Ahora bien, en el versículo 17, por tanto, mira esto, por tanto, Él es, dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo 18 dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Él está diciendo, mira, este mandamiento, esta carta que te escribo, te la estoy dando para que tú milites, para que tú batalles, para que tú estés pues en la guerra espiritual, luchando contra todos los huestes espirituales y todos los hombres que se desvían, para que tú estés proclamando estas verdades que según las profecías que le profetizaron, quizás le dijeron: Timoteo, tú eres siervo de Dios, vas a predicar el evangelio, vas a ser un instrumento de paz, vas a venir y establecer iglesias, vas a hacer muchas cosas buenas. Y pues el apóstol Pablo dice: conforme a las profecías, Timoteo, actívate y ponte en la milicia, para que ande en la buena milicia, manteniendo la fe, el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos, pues, lo que estábamos hablando anteriormente, en el video anterior, se desviaron de la fe, se desviaron del amor no fingido y empezaron a hablar vana palabrería. Y aquí el apóstol lo repite, porque esta carta es una carta que le envía el apóstol Pablo a Timoteo para que él empezara a establecer orden en las iglesias que se estaban desviando de la sana doctrina. Y dice el 20, de los cuales son Eminio y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y mis hermanos, aquí pues tenemos un ejemplo de quizás estas dos personas se levantaron en contra de la sana doctrina de Jesucristo, del evangelio. Empezaron a hablar cosas vanas, empezaron a poner cargas sobre las almas, empezaron a quizás pues hablar mal del apóstol Pablo, quizás empezaron a pues buscar su propio beneficio y a manipular las personas inocentes. Yo lo veo todos los días en la televisión. Hay predicadores que piden dinero constantemente diciendo: pues si tú quieres recibir tu milagro, envíame tu ofrenda hoy. Esas personas malditas sean, ellos pues aprovechándose de las necesidades del pueblo, piden dinero para que reciban un milagro. Eso no es de Dios, mi hermano. Y vemos que en muchos casos pues hablan cosas que no son correctas, imponen cargas sobre las personas, hablando de mandamientos, hablando de juicio, y ellos mismos no pueden cargar con la ley. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que hablar palabra. Por eso yo doy estudios verso por verso, libro por libro, carta por carta, y simplemente predico lo que está escrito sin alterar. Sí aplico mi experiencia, pero no empiezo a hablar filosofía hueca, ni hablando de fábulas, ni nada que no esté escrito. Siempre, siempre, siempre que tú escuches un predicador, mira las cartas, mira las escrituras, pregúntate siempre y no creas a todo espíritu. Así que, mis hermanos, yo te amo, le pido a Dios que te llene de sabiduría, de conocimiento de su palabra y que puedas crecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te amo.